¿Qué son las criptomonedas? Una criptomoneda es una forma de efectivo digital que permite a las personas transmitir valor en un entorno digital. Quizás te preguntes, ¿cómo este tipo de sistema difiere de PayPal o la aplicación de banca digital que tienes en tu teléfono? ¿Cierto? Ciertamente, parecen servir los mismos casos de uso en la superficie. Pagar a amigos. Hacer compras en tu sitio web favorito. Pero en el fondo no podrían ser más diferentes. Entonces, ¿qué hace que la criptomoneda sea única? La criptomoneda es única por muchas razones. Sin embargo, su función principal es servir como un sistema de efectivo electrónico que no es propiedad de ninguna de las partes. Una buena criptomoneda será descentralizada. Esto quiere decir que no hay un banco central o un subconjunto de usuarios que puedan cambiar las reglas sin llegar a un consenso. Por ello, los participantes de la red, conocidos como nodos, ejecutan software que los conecta con otros participantes para que puedan compartir información entre ellos. Suena interesante, ¿verdad? La diferencia que encontramos entre redes centralizadas y descentralizadas es: como puedes ver a la derecha, está lo que esperaría que usara un banco. Los usuarios deben comunicarse a través del servidor central. Y a la izquierda, no hay jerarquía. Los nodos están interconectados y transmiten información entre ellos. La descentralización de las redes de criptomonedas las hace altamente resistentes al cierre o la censura. En contraste, para paralizar una red centralizada, solo se necesita interrumpir el servidor principal. Entonces, si un banco tuviera su base de datos borrada y no hubiera copias de seguridad, sería extremadamente difícil determinar los saldos de los usuarios. Y eso es algo realmente caótico. En cambio, una criptomoneda, los nodos mantienen una copia de la base de datos. Todos actúan efectivamente como su propio servidor. De tal forma, los nodos individuales pueden desconectarse, pero sus pares aún podrán obtener información de otros nodos. Las criptomonedas son, por lo tanto, funcionales las 24 horas del día, los 365 días del año. Así permiten la transferencia de valor a cualquier parte del mundo sin la intervención de intermediarios. Pero, ¿por qué se llaman criptomonedas? El término criptomoneda es un acrónimo de criptografía y moneda. Esto se debe simplemente a que la criptomoneda hace un uso extensivo de las técnicas criptográficas para asegurar las transacciones entre usuarios. Y estas utilizan lo que es la criptografía de clave pública. Entonces surgirá el siguiente cuestionamiento: ¿qué es la criptografía? La criptografía de clave pública sustenta las redes de criptomonedas. En ella los usuarios confían para enviar y recibir fondos. En un esquema de criptografía se tiene una clave pública y una privada. La clave privada es esencialmente un número masivo que sería imposible de adivinar para cualquiera. A menudo es difícil entender qué tan grande es este número. Con las computadoras actuales, ni siquiera podrías descifrar la clave de alguien antes de la muerte térmica del universo. De todos modos, como su nombre lo sugiere, debe mantener su clave privada en secreto. Pero a partir de esta clave, puede generar una pública. Esto quiere decir que la clave pública se puede entregar con seguridad a cualquier otra persona, ya que es imposible para ellos aplicar ingeniería inversa para obtener tu clave privada. Intentar esto implicaría descubrir los principios tecnológicos de esta herramienta al hacer hipótesis de su estructura, función y operación, para crear un dispositivo que haga la misma tarea, pero con el fin de conseguir tu clave.
Algo singular que puedes hacer con tu clave privada es crear firmas digitales. Esto es semejante a firmar un documento en el mundo real. ¿Sorprendido? La principal diferencia es que cualquiera puede decir con certeza si una firma es válida comparándola con la clave pública correspondiente. De esta manera, el usuario no necesita revelar su clave privada, pero aún puede demostrar su propiedad. En las criptomonedas, solo puedes hacer uso de tus fondos si tienes la clave privada correspondiente. Cuando realizas una transacción, estás anunciando a la red que deseas mover tus monedas. Esto se anuncia en un mensaje, es decir, la transacción que se firma y se agrega a la base de datos de la criptomoneda, o sea la cadena de bloques. Simplificando esto un poco, necesitas tu clave privada para crear la firma digital. Y dado que cualquiera puede ver la base de datos, pueden verificar que tu transacción sea válida verificando la firma. A todo esto, ¿quién inventó las criptomonedas? Ha habido varios intentos de esquemas de efectivo digital a lo largo de los años, pero la primera criptomoneda fue Bitcoin, que se lanzó en el año 2009. Esta fue creada por una persona o grupo de personas que usan el seudónimo Satoshi Nakamoto. Hasta el día de hoy, su identidad sigue siendo desconocida. Bitcoin por su parte dio pauta para que posteriormente se crearan un gran número de criptomonedas, al punto que si visitamos la página web de CoinMarketCap encontraremos más de 5.500 de ellas. Algunas con el objetivo de competir, y otras que buscan integrar características que no están disponibles en Bitcoin. Hoy en día, muchas cadenas de bloques no solo permiten a los usuarios enviar y recibir fondos, sino también ejecutar aplicaciones descentralizadas mediante contratos inteligentes. Ethereum es quizás el ejemplo más popular de tal blockchain. Pero no desesperes, de esto hablaremos más adelante. Dentro de este ecosistema digital surgen dos términos, criptomonedas y tokens. ¿Y cuál es la diferencia entre ambas?, te preguntarás. A primera vista, las criptomonedas y los tokens parecen idénticos. Ambos se negocian en intercambios y se pueden enviar entre direcciones de blockchain. Las criptomonedas están destinadas exclusivamente a servir como dinero, ya sea como medio de intercambio, depósito de valor o ambos. Esto hace que cada unidad es funcionalmente fungible, lo que significa que una moneda vale tanto como otra. Bitcoin y otros activos digitales tempranos se diseñaron como moneda, pero las blockchains posteriores buscaron hacer más. Como decíamos anteriormente, Ethereum, por ejemplo, no solo proporciona funcionalidad de moneda, permite a los desarrolladores ejecutar código como contratos inteligentes en una red distribuida y crear tokens para una variedad de aplicaciones descentralizadas. Los tokens se pueden usar como criptomonedas, pero son más flexibles. Puede acuñar millones de idénticos o unos pocos con propiedades únicas. Es decir, que pueden servir como recibos digitales que representan una participación en una empresa o incluso como puntos de fidelidad por ser un cliente frecuente en tu restaurante o tienda de ropa favoritos. En un protocolo con capacidad de contrato inteligente, la moneda base, utilizada para pagar transacciones o aplicaciones, está separada de sus tokens. En Ethereum, por ejemplo, la moneda nativa es Ether, y debe usarse para crear y transferir tokens dentro de su red. Estos tokens se implementan de acuerdo con estándares como ERC20 o ERC721. Si bien vemos que podemos tener criptomonedas, otra gran pregunta es, ¿dónde los podemos almacenar? Pues en una billetera criptográfica, por supuesto. Esencialmente, una billetera de criptomonedas es algo que contiene tus claves privadas.
Puede ser un dispositivo especialmente diseñado como una billetera de hardware, una aplicación en tu computadora, teléfono inteligente, o incluso podrías escribirlas en un trozo de papel. Las billeteras son la interfaz en la que la mayoría de los usuarios confiarán para interactuar con una red de criptomonedas. Cada una ofrecerá diferentes tipos de funcionalidad. Evidentemente, una billetera de papel no puede firmar transacciones ni mostrar los precios actuales en moneda fiduciaria. Para mayor comodidad, las billeteras de software, por ejemplo, Trust Wallet, se consideran superiores para los pagos diarios. Por seguridad, las billeteras de hardware son prácticamente inigualables en su capacidad para mantener las claves privadas lejos de miradas indiscretas. Y los usuarios de criptomonedas tienden a mantener sus fondos en ambos tipos de billeteras. Si quieres saber cómo funciona la blockchain, también conocida como cadena de bloques, no te pierdas el siguiente capítulo de Criptomonedas 101. Deja tus preguntas y opiniones en la caja de comentarios. Y no olvides suscribirte para recibir notificaciones de nuestros próximos videos. Te ha hablado Exus y te deseo un excelente día. Hasta la próxima.